Del área de biología tenemos el día de hoy unas preguntas referentes al tema de genética. Vamos a empezar. Empecemos. El día de hoy vamos a hablar un poco de genética del área de biología mientras realizamos un par de preguntas. El siguiente árbol genealógico muestra el estudio de una población de leones en los cuales se presentan individuos con albinismo, una enfermedad autosómica recesiva que se caracteriza por un defecto en la producción de la melanina que ocasiona poco o ningún color o pigmento en la piel, el cabello y los ojos. Y aquí tenemos pues la genealogía o árbol genealógico, donde estamos relacionando a la familia de leones en la cual se está realizando el estudio. Usando las letras A para el alelo dominante y A mayúscula para el alelo dominante y A minúscula para el alelo recesivo, los genotipos de los primeros individuos que se cruzaron en la generación 1 serían A, dice macho, A mayúscula y hembra, A minúscula minúscula. Pues opción B, opción C, tenemos las cuatro opciones pues. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí en el árbol genealógico? Allí, como mencioné anteriormente, vamos a relacionar la familia en la cual se está realizando un estudio de transferencia de una característica, en este caso el albinismo. Ese árbol genealógico tiene unas convenciones que son las siguientes. Los círculos van a representar a las hembras, los cuadrados a los machos. Esta línea horizontal que une este macho con esta hembra me está indicando que ellos se cruzaron, y luego esta línea que baja aquí me dice que ellos tuvieron unos descendientes, que son este individuo, este que está aquí unido con esta línea, este es el tercero y esta es la cuarta. Para ayudarnos a posicionar sobre el árbol genealógico tenemos una numeración. Del lado izquierdo tenemos en números romanos las generaciones, solo 3 generaciones. Y luego cada individuo se numera con los números 1, 2 o si hay más en esa generación, pues con los siguientes. Entonces, por ejemplo, este es el individuo 1 de la primera generación, este sería el individuo 3 de la segunda generación y este sería el individuo 7 de la tercera generación. Bueno. Cuando vamos a representar la transmisión de una característica o una enfermedad o un síndrome, vamos a representar esa característica con los individuos que estén con color, en este caso azul. Entonces, en esta pregunta estamos hablando de albinismo, así pues los que están en color azul serían individuos albinos. Estos dos también son albinos. Y aquellos con el cuadrado o círculo sin rellenar son individuos que no tienen el albinismo. Bueno. ¿Cómo vamos a proceder entonces para saber cuál es el genotipo o combinación de letras de la primera generación, que es la que nos están preguntando aquí? Primero, debemos tener en cuenta que acá nos están diciendo que vamos a tener dos alelos. Tenemos el alelo A y el alelo A minúscula. Y estamos viendo aquí en las opciones que cada individuo tiene dos de ellos, sin importar la combinación. Miremos que por ejemplo este tiene las dos A mayúscula, este tiene dos A minúsculas y este tiene una y una. Entonces, con estos dos alelos, A mayúscula y A minúscula, ¿cuántas combinaciones posibles vamos a tener? Vamos a tener 3 posibles combinaciones. Tenemos o individuos que tienen A mayúscula, individuos que tienen A mayúscula, A minúscula, o también podemos tener individuos que tienen las dos A minúscula. Aquí están. Listo. Como la característica que nos están mencionando acá arriba, albinismo, es autosómica recesiva, eso me indica que solamente aquellos individuos que son recesivos para las dos características, o sea, estos que están aquí, solo ellos van a ser albinos. Mientras que los otros dos, tanto este que tiene las dos mayúsculas como este que tiene una mayúscula y una minúscula, estos van a tener un color, entre comillas, normal. Entonces pongámosle aquí color. Listo. Bueno, vamos a la genealogía. Aquí tenemos que este individuo, o esta hembra en este caso, tiene albinismo, porque tiene el círculo está relleno con color. Entonces de ella podemos estar seguros que es
A minúscula, A minúscula. Listo. Entonces miremos cuáles opciones se pueden descartar. Hembra, A minúscula, la A, dejémosla ahí por el momento. B, la hembra dice aquí que es A mayúscula, entonces la B descartada. C, la hembra es A mayúscula, descartada la opción C. Y D, la hembra A minúscula, todavía podría ser. Ya solamente nos falta mirar qué es el macho. Bueno, en este caso nos está mostrando que el macho tiene un color normal pues para esa especie, por lo cual podemos contar con que tiene una A mayúscula, porque tiene el color normal. Pero la A que le acompaña ahí, ¿cuál es? ¿Es esta o es esta? Porque miren que aquí para color o pueden ser las dos mayúsculas o puede ser una mayúscula y una minúscula. Podría ser cualquiera de los dos casos. Como no podemos saberlo solo mirándolo a él, vamos a recurrir a los descendientes, a los hijos que tienen esta parejita. Entonces vamos a mirar a este individuo. Este es hijo de esa pareja. Como este individuo, vamos a sacarlo por aquí, tiene albinismo, significa, y sabemos que tiene albinismo por el color, es azul, está relleno con el color, él debe ser así. Esta A pudo haber sido esta que le heredó la mamá. ¿Y de dónde vino esta A? Del otro progenitor, o sea, del papá. Así, la A que le hace falta a este individuo es la A minúscula. Así que el papá, este, es heterocigoto. Vamos a mirar cuál. Opción A, me está mostrando que el individuo, que ese individuo es homocigoto dominante, que no es, entonces tachamos ahí, esta no es. Y ya finalmente tenemos que la opción D. El macho es heterocigoto, miren que aquí tenemos una mayúscula y una minúscula, y la hembra es homocigota recesiva. Las dos letras son recesivas para esa característica. Ahí tenemos nuestro primer ejercicio. Entonces, de repaso, cuando el individuo tiene las dos letras iguales, se le denomina homocigoto. Y cuando tiene una y una, heterocigoto. Esto que tenemos acá es un árbol genealógico o genealogía que nos ayuda a relacionar los individuos de una familia. Y de este lado tenemos numeración en romanos para las generaciones y aquí numeración en este estilo arábigo para los individuos dentro de cada generación. Listo, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, esta pregunta también es de genética, pero es un poco más tirando hacia la parte de genética molecular. Entonces vamos a comenzar. Bueno, el ADN se duplica para formar más ADN, mientras que en la transcripción se forma ARN a partir de ADN. A partir de las cadenas de ADN se observan las secuencias durante la duplicación y la transcripción. Y se registran los datos obtenidos en la siguiente tabla. Y aquí tenemos la tablita, aquí decimos que esto fue el resultado de una duplicación y estos son resultados de una transcripción. De acuerdo con los datos reportados en la tabla, ¿cuál sería la cadena resultante para la transcripción? Bueno, en estos ejercicios es muy importante recordar cuál es el apareamiento entre los nucleótidos. ¿Cuáles son los nucleótidos? Cada una de estas letricas que está acá me representa un nucleótido, que es una molécula muy grande, pero para simplificar estos ejercicios de genética solamente vamos a usar la letra inicial de su nombre. La C es de citosina, la A de adenina, la T de timina, la G de guanina y por acá tenemos una diferente, la U de uracilo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que en el ADN vamos a encontrar adenina, guanina y citosina. Y vamos a encontrar finalmente también en el ADN timina. Mientras que en el otro ácido nucleico, que es el ARN, encontramos adenina, guanina, citosina
y uracilo. Muy importante esto. Los de arriba los encontramos en el ADN, los de abajo en el ARN. Nótese que solamente difieren así a grandes rasgos, solamente difieren en este nucleótido. La timina nos ayuda a identificar cuál es ADN y el uracilo nos ayuda a identificar cuál es ARN. Y lo otro muy importante que debemos recordar en este tipo de ejercicios es el apareamiento de esos nucleótidos cuando se realizan esos procesos de duplicación o transcripción. Ese apareamiento va así. La adenina hace pareja con la timina, la guanina hace pareja con la citosina y la adenina, este va por aparte, pongámoslo por acá por aparte, este hace pareja también con el uracilo. Listo. Bueno, entonces, de acuerdo con los datos reportados en la tabla, ¿cuál sería la cadena resultante para cada transcripción? Entonces miremos cada parejita. Esta duplicación, este resultado de duplicación es de un ADN que en este momento no sale allí en la pregunta y no nos interesa. Y este resultado de transcripción es el resultado de transcripción de este ADN que sí tenemos. Y miremos a ver si sí se cumplen las reglitas que acabamos de mencionar. Pero copiémoslo como diferente. Aquí ponemos, voy a copiar esta primera. Citosina, citosina. Citosina y timina. ¿Ven? Y la otra a copiar con otro colorcito. Esta, que es la que le corresponde. Dice guanina, guanina. Entonces la copiamos aquí justo abajo. Vamos a comprobar si siguen el apareamiento que mostramos aquí. La adenina debe hacer pareja con la timina, la guanina con la citosina y la adenina también con el uracilo. Entonces miremos. Primero miremos la citosina, que es el único, el que no cambia. Citosina con guanina o guanina con citosina. Entonces miremos que esta cumple, está bien, esta cumple, está bien, esta también cumple y esta también cumple. Con guaninas y citosinas vamos bien. Ahora toca mirar las otras. Adenina con timina. Entonces aquí tenemos arriba timina con adenina, cumple. Ahí está bien. Porque recuerden, la cadena de arriba es la que es en ADN y esa sí puede tener la timina, entonces ahí vamos bien. Y esta también cumple, porque la timina está arriba, en donde está la cadena de ADN, entonces también cumple. Las otras, que es esta que falta, ahí es donde debemos tener cuidado. Adenina con uracilo. Cumple y también cumple. ¿Ven? Entonces estas dos cadenitas de acá están perfectamente emparejadas. Esta cadena sí pudo ser un resultado de transcripción de la cadena que está a su lado izquierdo. Si ustedes revisan estas dos, va a pasar igual. Va a tener un emparejamiento, como se describe aquí con estas reglitas, de cada uno de sus nucleótidos. Y lo mismo va a pasar con esta. Entonces, ¿cuál es la que falta aquí? Tenemos que mirar, yo cambio de color, tenemos que mirar cuál de ellas empareja bien, así como se ha hecho con los ejercicios anteriores, y mostrar la mejor cadenita. Entonces miremos, la A, ¿con quién debe hacer pareja? Tenemos aquí dos reglas, una me dice que con la timina y la otra que con el uracilo. Como lo que vamos a construir acá es un ARN, miren que todos tienen uracilo, son puros ARN, entonces la adenina debe ir con uracilo. Uracilo. Una siguiente A, también con uracilo. ¿Ven? Si de pronto no nos acordamos del emparejamiento, ustedes pueden volverse a otras de las cadenas anteriores y mirar. Miren que por ejemplo aquí la segunda es adenina. ¿Con quién se emparejó? Con uracilo. Aquí la última es adenina. ¿Con quién está emparejada? Con uracilo. Entonces esas pueden estar bien. En la tercera posición tenemos timina. Timina. ¿Cuál de estas reglas tiene timina? La primera. No importa que esté al revés.
Entonces debemos emparejarlo con la adenina. Entonces aquí en la tercera posición ponemos adenina. Y en la cuarta tenemos citosina. Y en la siguiente tenemos otra citosina, o sea que vienen dos guaninas seguidas. Guanina y guanina. Entonces vamos a separar un momentico acá. Tenemos uracilo, uracilo, adenina, guanina y guanina. Dejémoslo hasta ahí. ¿Cuál de las opciones es la que concuerda con la cadena que estamos construyendo? Entonces miren que la opción A no concuerda allí. La opción B concuerda hasta aquí, que hasta aquí es donde la estamos haciendo. La opción C y D tampoco concuerdan con el orden. Entonces aquí la opción B es la correcta. Listo. Ahí está nuestro ejercicio ya hecho. Para recordar, entonces, muy importante, debemos tener en cuenta cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN de acuerdo a sus nucleótidos. Y el único par que nos permite hacer esa diferencia son la timina y el uracilo. Timina para el ADN, uracilo para el ARN. Y también las parejas nos ayudan mucho a hallar, pues, a concretar los ejercicios. Adenina con timina, guanina con citosina, y cuando estamos construyendo ARN, la adenina debe ir con uracilo. Y hasta ahí nuestro ejercicio de genética molecular. Vamos al siguiente. Bueno, aquí tenemos este ejercicio que tenemos unas gráficas con una tabla. Entonces vamos a ver, debemos mirar cuál gráfica corresponde con cuál tabla. Miremos ahí la pregunta. Un grupo de estudiantes comienza a documentar dos características de cierto tipo de plantas para determinar cómo es su patrón de herencia. Las características estudiadas fueron la longitud del tallo y el color de las flores. Para cada una de ellas existen dos variantes, así, plantas altas y bajas y flores rojas y blancas. Los datos fueron recopilados en la siguiente tabla. Y aquí tenemos la tabla. Especie 1, tenemos 55 individuos que son altos con flores rojas. 18 individuos que son bajos con flores rojas. 18 individuos que son altos con flores blancas y solo 6 individuos que son bajos con flores blancas. Y también tenemos datos para la especie 2. 42 para esa primera combinación, 14, 14 y por último 5 para esta combinación de características. Bueno, para nosotros saber cuál es la gráfica que corresponde con la tabla, debemos mirar varias cosas. Por ejemplo, cuáles son las variables que están en la tabla y cuáles deberían ir en la gráfica. Debemos mirar también los valores que correspondan, porque pueden que sean las dos variables las mismas, pero con valores diferentes. Y lo otro también que podríamos tener en cuenta es que si yo llego tal vez a una gráfica que parece que se puede sacar de esa tabla, tenemos que mirar si podemos construir esa tabla de la misma manera, porque podríamos construir una tabla levemente diferente y ya vamos a mirar en cuál es la que nos muestra eso. Bueno, entonces la primera opción, tenemos aquí una gráfica un poco extraña que de pronto, así por ser rara, nos llama la atención, pero como les digo, tenemos que mirar si están las especies, aquí tenemos especie 1 y especie 2, y si están bien representados esos valores. Y en esta gráfica nos está mostrando que los valores están como apilados. No tengo los 55 individuos de la especie 1 en un lado y los 42 individuos de la especie 2 por otro. No, todo eso está sumado acá. Entonces miren que si yo tomo esta gráfica para intentar sacar una tabla, yo no voy a poder saber cuántos corresponden a la especie 1 y cuántos corresponden a la especie 2, porque aquí me muestra que hay 100. ¿Pero qué? ¿50 de 1 y 50 de la especie 2? ¿O serían 60 de la especie 2 y solamente 40 de la especie 1? Entonces ese es el problema. Aquí están mezclados sin hacer esa distinción, entonces no es una muy buena opción de tomar esta tablita. Esta gráfica. Venimos entonces aquí, opción mala. Opción B. Vemos aquí en el encabezado que están diferenciadas la especie 1 y la especie 2, especie 1 en color rojo, especie 1 en color azul, especie 2 en color rojo. Bien, ahí se hizo la diferencia.
aquí en cada una de las combinaciones de las características también se está haciendo la diferenciación. Miren que aquí están todos los individuos para la especie 1 y aquí están todos los individuos de la especie 2 para esa combinación de características, o sea, altas con flores rojas. Toca mirar si los valores concuerdan. De la especie 1 tiene 55 y la especie 2 42. Entonces vemos que aquí estamos en la línea, dice 40, estamos levemente por encima de esa línea, entonces sale 42 para el rojo. Y esta otra está muy por encima, casi llegando al 60, entonces muy probablemente es 55. Ahí están muy bien estos dos. La siguiente es 18 para la especie 1 y 14 para la especie 2. También concuerda ahí, también estén en el orden bien. Esta otra combinación también es 18 con 14, también está muy parecida allí. Y la última es 6 y 5, y también concuerda ahí. La azul debe estar más alta porque tiene el número 6. Entonces ahí la opción B tiene todas muy bien pues representadas y fuera de eso diferenciadas, que eso es muy importante. Esta es. Miremos la opción C. Esta tiene un problema muy grave y es que están sumando en cada sector las dos especies. Miren, este sector rojo me habla de las que son altas y rojas. Pero como les mencioné hace un momentico, cuántas de cada una, eso no se puede mezclar porque son especies diferentes, yo no las puedo mezclar así en una sola gráfica. Si tuviera un gráfico de torta para la especie 1 y un gráfico de torta por aparte para la especie 2, tal vez podría ser una buena opción, pero un solo gráfico para las dos especies no, y como está representado en esta ocasión, no es correcto. Entonces aquí tampoco, no, esta no es. Y en la opción D están separadas la especie 1 y la especie 2, especie 1 en azul, especie 2 en rojo, pero al mirar los valores encontramos que los valores están cambiados. Entonces no corresponde con la realidad de la tabla. Miren que, por ejemplo, la especie 1 tiene 55 individuos y aquí me dice que es la especie 2 la que tiene los 55 individuos. Entonces ahí está mala esa representación en barras. Entonces, por lo tanto, nuestra opción correcta es la B. Tiene las especies separadas, tiene las tablas bien, perdón, las barras identifican muy bien a cada especie y fuera de eso los valores para cada una de esas características concuerdan con lo que ya tenemos aquí arriba en la tabla. Bueno, y finalmente tenemos esta última pregunta. En un laboratorio de investigación se analiza una especie de tigres en la cual algunos de sus miembros presentan albinismo, para determinar cómo se transmite dicha anomalía genética. Los resultados se muestran en la siguiente imagen. Y aquí tenemos una analogía solamente de una familia muy pequeña con sus dos padres y 4 hijos. Aquí está la convención que nos indica que los símbolos sin rellenar son los sanos o los que no presentan la condición, y los individuos que tienen el símbolo relleno con color, en este caso negro, son los que presentan esa condición de albinismo. Los investigadores concluyen que esta enfermedad se transmite por línea materna. Un error que presenta la metodología de la investigación es que A. Se estudiaron muy pocas generaciones. B. Solo se estudiaron las hembras. C. No se analizaron en varios hábitats. Y D. No se analizaron generaciones anteriores. Bueno, ¿cuál es el principal problema de este estudio con este árbol genealógico? Es la cantidad de individuos, es muy pequeña. Miren que en el gráfico anterior que tuvimos de una genealogía habían muchos individuos. De cada uno de estos hijos estaban representadas sus respectivas parejas más los respectivos descendientes de cada una de las parejas, mientras que aquí solamente tenemos una familia muy pequeña. Entonces ese es el principal problema. Entonces A, no se representaron o no se buscaron. Esta es la correcta. No se representaron suficientes individuos para hacer la genealogía. Solo se estudiaron las hembras. Bueno, aquí tenemos que hay un macho estudiado, entonces no concuerda como tan exactamente con esto. C, no se analizaron en varios hábitats.
En este caso nos están diciendo ya que el albinismo es una característica que es genética, entonces el hábitat en este momento no cuenta mucho, entonces no es necesario tenerlo en cuenta. Y D, no se analizaron generaciones anteriores. Más que analizar generaciones anteriores es el volumen de individuos. Si por ejemplo nosotros tuviéramos los descendientes de estos o las parejas de estos, no necesariamente necesitaríamos esas otras generaciones anteriores. Necesitamos es volumen de individuos, no importa si son de todos de estas dos generaciones u otros compañeros de esta misma generación. Entonces el principal problema es la falta de individuos que se estudiaron en esta genealogía. Bueno, espero que les haya pues gustado el tema y que les haya sido de utilidad. Hasta una próxima.